En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo poner una fuente redundante en equipos que no tienen esta fuente. Es aplicable para NAS, para mini PC y para muchos otros dispositivos que tenemos que tener siempre encendidos, pero que no vienen con una doble fuente de alimentación. Y es lo que vamos a hacer en este vídeo. Así que muy atento y no te lo pierdas. Muchos de vosotros me habéis ido preguntando durante estos días por el canal de Telegram, así como en la caja de comentarios aquí en YouTube de otros vídeos, de que siempre recomiendo tener dispositivos, ya sean servidores, ordenadores, NAS, lo que sea, que mínimo tengan 2 discos duros para tener redundancia, para tener lo que se llama RAID 1 y que tengan también 2 fuentes de alimentación, para que si una fuente se estropea, pues tengamos la otra en funcionamiento. Y me habéis dicho muchos que estoy recomendando productos de Synology que sí que tienen la redundancia en discos duros, pero que no tienen redundancia en lo que sería la parte de fuente de alimentación. Y la verdad es que sí y no. Tenéis razón, no os quito la razón en que sí que estoy recomendando equipos que no tienen doble fuente de alimentación, pero lo estoy haciendo porque se le puede poner. Es decir, yo todos estos equipos de NAS Synology que no trae doble fuente, yo se la pongo y directamente pues tenemos un equipo con doble fuente que funciona perfectamente bien y que nos da esa seguridad de que cualquier día una fuente se estropea y directamente pues tenemos la otra que nos va a seguir haciendo que el equipo funcione con normalidad. Y lo vamos a ver en este vídeo, lo vamos a ver todo explicado paso a paso en este vídeo. Así que atentos porque empezamos con el tutorial. Lo primero de todo es analizar el dispositivo que suelo recomendar cuando vais a compraros un NAS. Recomiendo este dispositivo. Este dispositivo en su parte trasera tiene un conector de corriente continua de 12 voltios y como veis es un conector normal de estos redondos, una toma de positivo, una de negativo y como os digo corriente continua a 12 voltios. ¿Qué tipo de transformador AC/DC se instala aquí? Pues en concreto este es el que viene con el NAS de Synology y tiene pues esta puntita redonda la cual se enchufa aquí y ya está, ya tenemos el NAS alimentado y funcionando. Pero claro, esto no son 2 fuentes de alimentación, esto solo es una, ¿verdad? Esto solo es una única fuente de alimentación. ¿Cómo hacemos para poner 2 fuentes? Si no tiene 2 clavijas, no tiene 2 agujeros, pues no pasa nada. Os voy a dejar todos los links de todos estos productos en la descripción. La fuente esta, que es una fuente original de Synology, os la dejo abajo en la descripción, el link. Y este cablecito, que hace que tengamos 2 tomas de fuente de alimentación en una Synology, también os lo dejo abajo en la caja de comentarios. ¿Cómo hago yo con mis NAS Synology? Lo que hago es esto. Lo primero, me compro este cablecito, que vale un par de euros. Entre gastos de envío y demás, ponle que 3,50. Esto te permite tener un conector macho para conectar al NAS Synology y 2 conectores hembra, donde pondremos 2 fuentes de alimentación. Tan sencillo como poner el conector macho aquí, en la parte trasera del NAS Synology, y tenemos ya 2 conectores hembra disponibles para poner 2 fuentes de alimentación en paralelo de Synology. Por favor, siempre productos originales. Compráis una fuente de Synology, el mismo modelo de la que vosotros tenéis en vuestro equipo original y no vais a tener ningún tipo de problema. Yo así lo tengo, llevo mucho tiempo utilizándolo y no hay ningún problema. ¿Cómo lo haríais? Pues directamente comprando esta fuente de alimentación que os dejo abajo en la descripción el link. Os pongo la fuente, que sería esta de Amazon, vale unos 43 euros y con la fuente original conectada en una de estas patillas más esta fuente que hemos comprado por Amazon en la otra patilla, ya tenemos fuentes redundantes, es decir, tenemos 2 fuentes de alimentación. Además, otra cosa que utilizo yo mucho para no tener que estar fijándome todos los días en si esa luz de la fuente de alimentación sigue luciendo en verde o no, que la verdad que está bien, porque si la tienes cerca, pues la ves y dices, vale, tengo las 2 fuentes de alimentación en paralelo funcionando, no hay ningún problema. Pero lo que yo suelo hacer es poner 2 medidores de consumo y os explico cómo funciona esto. Por unos 20 euros yo pongo estos 2 medidores de consumo en lo que es el enchufe de cada una de las 2 fuentes de alimentación.
de tal manera que puedo medir cuánto consume cada fuente. ¿Cómo funciona una Synology? Pues aproximadamente tendrá un consumo, pues si tiene 2 discos duros de mecánicos, ponle que unos 10 vatios. Al poner 2 fuentes en paralelo exactamente iguales, cada fuente va a consumir unos 5 vatios aproximadamente, entre 4 o 5 vatios cada fuente. Entonces, estos enchufes me marcarán que están consumiendo, por cada uno de ellos pasa los 4 vatios de cada fuente, pues, o 5 vatios. Si ponemos números redondos, 5 vatios. Para que 5 vatios de un enchufe, 5 vatios de otro enchufe que pasan a través de las fuentes, se juntan con el cable que hemos visto, que es un bifurcador que os pongo en pantalla. Gracias a este cable se suman esos 5 vatios de un lado con 5 vatios del otro, haciendo un total de los 10 vatios que consume este NAS. Vamos a poner números redondos. 10 vatios el NAS, 5 por cada fuente. Entonces, en el momento que yo detecto que una fuente se estropea, lo que ocurre es que por uno de estos enchufes pasan los 10 vatios y por el otro pasa 0. Pues esto lo podéis ver en vuestro móvil, incluso si tenéis Home Assistant, podéis monitorizarlo y que os avise Home Assistant, que es como yo lo tengo. Directamente en Home Assistant tengo un automatismo que me vigila cada uno de los 2 enchufes y en el momento que uno de ellos pasa a tener un consumo 0, me manda un aviso al móvil diciéndome: se ha estropeado la fuente de alimentación del NAS Synology, cámbiala. Así que voy, le quito la fuente de alimentación, me compro otra aquí en Amazon, directamente se la pongo de nuevo y ya tengo otra vez 5 vatios en una fuente, 5 vatios en otra fuente. Así que, como lo veis, súper sencillo. Por unos 3, 4, 5 euros de cable, una fuente de alimentación de 40 euros, por 50 euros tenemos fuentes redundantes. Y si queremos además tener avisos de avería de la fuente redundante, le sumamos otros 20 euros, hablamos ya de unos 70 euros. Tenemos fuentes redundantes, sistema de aviso de caída de fuentes y hasta medidor de consumo de cuánto nos está consumiendo nuestro NAS, que muchos me preguntáis, ¿esto consume mucho, consume poco? Al final de mes voy a pagar mucha más luz. Pues ahí tenéis medidores, sumáis los dos y sabéis exactamente el consumo de vuestro NAS Synology. Así que si habéis visto otros vídeos, estos NASes por debajo de 600 euros con discos duros no creo que los encontréis, y para mí sumarle otros 70 euros a mayores por tener un poco de seguridad en la parte de las fuentes de alimentación, yo creo que está más que justificado esa inversión. Aproximadamente yo el que tengo en casa creo que me costó unos 1.100 euros con los discos duros que tengo redundados en RAID 1. Y con este sistema que le he puesto 70 euros a mayores, tengo el RAID 1 en discos duros y, por así decirlo, la redundancia de una duplicidad de fuentes de alimentación, que pueden funcionar las dos a la vez, en paralelo, o incluso desconectar una para conectar la otra y que funcionen solo con una de las dos fuentes, gracias a un cablecito muy simple que os dejo en pantalla, porque la verdad que ha llamado mucho la atención a quien se lo he contado fuera de YouTube, que tenía este tipo de NASes y no habían caído en la cuenta de que esto se puede hacer de una manera tan sencilla. Como os digo, este cable encaja perfectamente en las ranuritas del NAS y de los alimentadores y va muy bien. O sea, por 4 euros es que no es dinero para la seguridad que nos va a otorgar. Muchos os preguntaréis por qué he elegido 2 enchufes de Sonoff en lugar de 2 enchufes locales, que pueden ser, por ejemplo, con SP Home o con Tasmota. Y os comento por qué. A mí me gusta que cuando la luz se va en la vivienda y a lo mejor regresa porque estamos en una tormenta o así, puede darse el caso de que la luz se vaya, regrese, se vaya, regrese, y si tenemos puesto que nuestro equipo se encienda automáticamente, el equipo va a sufrir muchísimo porque se va a encender, se va a volver a apagar, se va a volver a encender y así sucesivamente. Si tenemos un SAI, todo esto lo corregimos, pero en caso de que no tengamos un SAI, a mí lo que me gusta hacer es que el equipo no se encienda automáticamente. ¿Y cómo hago esto? Pues en el equipo, en la BIOS, sí que configuro que se encienda automáticamente, pero en los enchufes pongo que al regreso de la luz no se enciendan automáticamente, de tal manera que cuando la luz regresa, el enchufe se enciende, yo me puedo conectar a la nube de Sonoff manualmente y encenderlo si yo quiero, pero el equipo, el ordenador, no se va a encender nunca automáticamente, solo cuando yo le dé manualmente
a los enchufes. De tal manera que si hay una tormenta o algunos cortes, 8 o 10 cortes de luz sucesivos, directamente mi equipo no se va a enterar porque lo van a sufrir estos enchufes, los cuales van a estar recibiendo la luz, se va la luz, recibe luz, se va la luz y así sucesivamente. Y en caso de avería, pues nos cargaremos uno de estos enchufes que valen en torno a los 15-20 euros aproximadamente. También estos enchufes lo que van a hacer es medidor de energía y protector de sobrevoltaje o bajo voltaje, undervoltaje iba a decir. Esto quiere decir que si nos llegan, por ejemplo, 300 voltios por la línea, no nos va a afectar el NAS o no nos va a afectar el servidor. Esto lo va a frenar. Y lo que os decía, si en este servidor, en este NAS, tengo la máquina de Home Assistant, cuando se va la luz se queda apagada y lo que tengo son enchufes locales como estos que tengo aquí, directamente, ¿qué ocurriría? Que no los puedo encender. Sin embargo, con estos de Sonoff, cuando se va la luz se apaga el servidor y cuando vuelve el servidor se mantiene apagado, pero los enchufes están accesibles en la web, en la aplicación de Ewelink, en la aplicación de Sonoff. No necesito entrar en Home Assistant, que lo tengo apagado, con lo cual entro en la aplicación de Ewelink, los enciendo, ya se enciende el NAS o el servidor y a su vez se encendería ya Home Assistant y entonces sí que puedo controlar ya estos enchufes de forma local desde Home Assistant. Pero estos enchufes de Sonoff tienen las dos opciones, es decir, forma local si tengo Home Assistant encendido y si no está encendido, forma nube desde la propia web de Ewelink o desde la propia aplicación móvil de Ewelink. Mientras que, insisto, Tasmota o SP Home están muy bien porque tienen control local, pero nunca para controlar el servidor de Home Assistant, porque cuando el servidor de Home Assistant se cae, estos enchufes dejan de funcionar. Así que estos, como os digo, está muy bien, Tasmota, SP Home, para toda la instalación de la vivienda, esto está genial, pero los de Sonoff siempre para controlar servidores, para controlar NAS, para controlar equipos que virtualizan nuestro Home Assistant. Y como he elegido estos equipos de Sonoff, vamos a poner en la pantalla lo que sería la página web de Sonoff y vamos a ver los consumos que tenemos. En la fuente 1 tenemos 12 vatios y en la fuente 2 tenemos 10 vatios. Es decir, mi NAS está consumiendo aproximadamente unos 20 vatios de forma continua. Es un NAS que está grabando 15 cámaras de forma continua en 2 discos duros que están montados en RAID 1 y gasta aproximadamente 20 vatios. Lo puedo ver en la página web de la nube de Ewelink o lo puedo ver incluso en la aplicación móvil de Ewelink. Pero también puedo verlo en mi Home Assistant. Aquí estamos en mi Home Assistant. Directamente vemos que tengo la fuente 1 y la fuente 2 y están consumiendo, como os digo, 12 vatios y 10 vatios. ¿Qué es lo que ocurre cuando una fuente de alimentación se estropea? Pues lo vamos a simular. Voy a apagar esta fuente de alimentación. Como vemos, ya se ha apagado la fuente 1, se ha quedado a 0 vatios y la fuente 2 ha adquirido los 20 vatios que se necesitan para alimentar este equipo, este NAS de Synology que yo tengo funcionando. En este momento lo que yo hago es una automatización de Home Assistant que me avisa de que la fuente se ha estropeado. Podemos volver a activar la fuente de alimentación, se balanceará la carga, es decir, tendremos en torno a unos 10 vatios en cada una, unos 11 vatios en cada una. Lo ideal es esto, que tengan el 50% de la carga cada fuente de alimentación, 11 vatios cada una en este caso. Pero sí que he visto que esto fluctúa. Hay momentos que a lo mejor la fuente número 1 llega hasta los 14, reduciéndose así el consumo. En la fuente número 2 a lo mejor hasta 7 o 8 vatios. Y esto va moviéndose, esto va oscilando, esto va dando nuevos valores continuamente, de tal manera que en el aviso, en la alarma que me avisa de que una fuente ha caído, yo lo que establezco es un mínimo de consumo de 5 vatios.
vamos a ver el automatismo que me avisa. Este es el automatismo que me avisa y es tan sencillo como decir que la entidad de potencia de la fuente 1 y la entidad de potencia de la fuente 2, siempre que estén por debajo de 5 vatios durante 5 minutos, esto es para que no haya pues algún momento puntual en el cual una fuente consuma muchísimo y otra poco, etcétera, o a lo mejor un momento en el que yo cambio una fuente por otra o hago algún tipo de mantenimiento, ¿vale? Por eso le dejo 5 minutos de margen. Cuando una de las dos fuentes está más de 5 minutos por debajo de los 5 vatios, yo lanzo mis avisos, lanzo mi email, lanzo un aviso a la aplicación móvil, etcétera. De esa manera yo me entero que la fuente de alimentación se ha estropeado, me llega mi aviso, la otra fuente sigue haciendo lo que tiene que hacer, que es alimentar el equipo, y mi equipo no se cae, sigue funcionando, no se ha enterado de la caída de la fuente de alimentación para nada, y yo recibo los avisos. Como veis, es un proceso muy simple, muy sencillo, la verdad que no tiene ninguna complicación, creo que cualquiera lo podréis montar en casa, solo es tener dos fuentes de alimentación, dos enchufes para monitorizar esta fuente y por último, el último elemento, que sería ese cable que une las dos fuentes como si fuera una sola de cara al equipo. Así tendréis fuentes redundantes. Como os digo, la fuente redundante lo que hace es que tu equipo tenga una disponibilidad aproximadamente del 99% del tiempo online. Es decir, hay estudios que revelan que con una sola fuente de alimentación, durante un periodo de 10 años, el equipo, calculan, está un 75% del tiempo online. Esto quiere decir que cuando hay un mantenimiento de la fuente, una avería, una sustitución, el equipo está offline. Con fuente redundante tenemos dos fuentes de alimentación, de tal manera que cuando hacemos mantenimientos en una, la otra está funcionando y viceversa. Esto lleva el tiempo de funcionamiento de nuestros equipos, servidores, NAS, etcétera, hasta el 99% del tiempo funcionando en estos 10 años que duró el estudio. Por eso os digo que es una cosa muy interesante tener redundancia en fuente de alimentación. Siempre os puede pasar que no estéis en casa, se estropea la fuente de alimentación y a lo mejor tenéis un viaje, vais a estar 2 días fuera, toda la domótica de la vivienda apagada, si hay más habitantes en la vivienda sufriendo las consecuencias, luego las prisas de llegar, ver qué pasa, qué tipo de avería es, pedir la fuente de alimentación, siempre nos pillan fin de semana, nos llega la fuente el lunes y estamos sumando días y días con todo en perfecto estado de no funcionamiento, es decir, con el Home Assistant apagado, con los automatismos apagados, con la domótica sin funcionar. Si tenemos alguna máquina virtual más en ese equipo, pues sufriendo las consecuencias, a lo mejor tenemos un OpenSense y nos hemos quedado sin internet en la vivienda, un AdWords, tenemos un montón de cosas a lo mejor en esa máquina que son cruciales para el buen funcionamiento de la vivienda domótica. Con el sistema que yo os digo, esto cambia totalmente. Estás de vacaciones, estás fuera un par de días y te llega un aviso, la fuente número 1 se ha averiado, ya no funciona. Entras en Amazon, pides la fuente y cuando llegue la fuente a tu casa y tú estés en casa y con tiempo, sustituyes la fuente, pero en ningún momento va a dejar de funcionar tu servidor. Es decir, puedes sustituir la fuente, lo que se llama en caliente. Desconectar la vieja, conectar la nueva y todo queda funcionando. Así que me parece un sistema que por, no sé, 50, 60 euros que puede costar todo este montaje, es una cosa que yo creo que todos tenéis que hacer. Y si no sabías esto de fuentes redundantes, si tienes un servidor, un NAS sin fuente redundante, ¿a qué esperas? Ponlo ya. Seguro que tienes máquinas virtuales en él que no se pueden apagar, máquinas que son críticas, ponlo y vive tranquilo. El montaje que vamos a hacer es muy sencillo. Aquí tenemos un NAS de Synology, como podéis ver. Este es el modelo 220 Plus, pero esto aplicaría a prácticamente cualquier NAS de este estilo, que tienen un conector para la fuente de alimentación. Vale. Inicialmente esto viene conectado de la siguiente manera. Viene con su fuente de alimentación de la casa Synology, aquí lo veis, ¿vale? Synology, y viene conectado así, con un cable
directo, es decir, solo una fuente de alimentación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a retirar esta fuente, vamos a meter este cable bifurcador que permite conectar dos fuentes de alimentación. O sea, esto lo pondríamos así, tendríamos ya dos fuentes disponibles. Pondríamos la primera fuente de la marca Synology, original, conectada a una de las tomas, y la segunda fuente, también de la marca Synology, totalmente original, conectada a la segunda de las fuentes. Esto sería un montaje de dos fuentes en paralelo, como veis, ambas originales Synology, para que no haya ningún tipo de problema de diferenciación de voltajes, etc. Aunque lo hagáis con alguna marca que no sea Synology, tampoco debería haber problemas, pero yo he preferido ir a una fuente original. Le pondríamos su cable eléctrico a cada una de las dos fuentes, y este sería la forma de tener fuentes redundantes. Pero si además incorporamos un enchufe de medidor de corriente, como es este, compatible con la aplicación EWE-Link, muy típica de los enchufes de Sonoff, pues tendremos un avisador para cuando las fuentes se hayan estropeado. Aquí meteríamos este conector, que es un enchufe medidor de corriente, y en la otra fuente de alimentación, en esta de aquí abajo, meteríamos el otro enchufe medidor de corriente. Aquí tendríamos el otro enchufe y lo tendríamos que conectar en esta otra fuente de alimentación. ¿Vale? Lo conectaríamos aquí. De esta manera vamos a poder medir que cada fuente aporta el 50% de la potencia que necesita el NAS para trabajar. Y podemos configurar para que en el momento que esta potencia de uno sea superior a una que programemos en Home Assistant y la de otro sea inferior, nos avise. Por ejemplo, vamos a determinar, que el NAS consume 10 vatios. Este daría 5 y este daría 5. En el caso de las fuentes de alimentación, como podéis ver, ambas dos son Synology original, de 12 voltios, 5 amperios, 60 vatios. Y esta otra, pues exactamente igual. Hablamos de 12 voltios, 5 amperios, 60 vatios. Dos fuentes en paralelo, totalmente iguales, de la marca Synology. Como os digo, se puede hacer con marca blanca, no pasaría nada, pero bueno, he preferido poner dos originales porque me daban un poco más de confianza. Y el montaje, pues como veis, muy sencillo. Conectar un cable bifurcador que tiene posibilidad de tener dos fuentes conectadas a un solo SAI. Y tenemos redundancia de fuentes de alimentación y tendríamos pues la característica que ya incorpora el SAI, es una característica de, aquí veis, doble disco duro. Como podéis ver, tenemos dos discos duros. Cuando se estropee uno es solo tirar de él, lo sacamos, sustituimos el disco y listo. Y como podéis ver, pues incluso lleva este NAS su ampliación de RAM. Esa pestañita lateral que contiene aquí la memoria RAM se quita y se pone muy sencillamente abriendo esto y abriendo esto. Y tendríamos, pues eso, redundancia de disco duro, muy importante en todos los sistemas que montemos en el hogar. Y redundancia de fuente de alimentación, que para mí es lo mínimo, que un sistema que va a estar funcionando 24 horas los 365 días del año tenga redundancia de fuente de alimentación, redundancia de disco duro y aviso ante rotura de disco duro, que nos lo proporciona el propio DSM de Synology, y el aviso de la rotura de fuente de alimentación nos lo van a proporcionar estos dos conectores medidores de energía y corriente. Que para mí, lo que os digo, es lo mínimo. Doble fuente con avisador, doble disco con avisador. Así que, en principio, esto sería lo mínimo que yo recomiendo para tener en un domicilio. Redundancia de disco y de fuente. Con estos dos enchufes de la casa Sonoff
vamos a hacer el sistema de aviso de caída de una de las fuentes de alimentación. A cada uno de estos enchufes enchufaremos una de las fuentes de alimentación y como son unos enchufes inteligentes que nos permiten medir el consumo, en el momento que detectemos que a través de este enchufe no hay ningún tipo de consumo, determinaremos que la fuente de alimentación está estropeada. Y como podéis ver, aquí tenemos nuestro NAS, la doble fuente de alimentación y los dos enchufes. Este indicativo rojo nos indica que está pasando corriente ahora mismo por él, y si le doy un toque o lo toco desde la aplicación, me corta la corriente y por este pasa aproximadamente el doble. Así que aquí veis el montaje. Mientras yo tenga siempre uno de ellos conduciendo, el NAS no se apaga y funciona bien por una fuente, bien por la otra, o bien con las dos a la vez, como es este caso. Después de ver todo esto, pediros, como siempre, que le deis a like, porque parece que no, pero es un gesto que es gratuito para vosotros, pero al creador ayuda muchísimo, y sobre todo suscribiros, que estamos pidiendo siempre, la gente que creamos contenido en YouTube, que os suscribáis, porque es la forma de que tenemos de medir, de que tenemos audiencia, de que llegamos a vosotros, de que tenemos gente a la que nuestros vídeos les aportan. Así que por favor suscribiros, darle a like, y si queréis también activar la campanita, os llegarán avisos cada vez que salgan los nuevos vídeos que vamos subiendo los creadores de contenido. Por favor, insisto, suscribiros 1000 veces, y una vez más, si es necesario, os lo insisto. Así que, como digo siempre, muchas gracias por haber estado ahí hasta el final. Cualquier duda, la caja de comentarios o en el canal de Telegram.